Hey, ¿qué pasa, chicos, chicas y grandes? Espero se encuentren muy bien. Yo soy Roberto y el día de hoy continúo leyéndoles cuentos góticos completos de Sir Arthur Conan Doyle. Bueno, pues pónganse cómodos, cómodas y comencemos. La habitación sellada, 1898. Un abogado de costumbres activas y gustos atléticos a quien sus expectativas de prosperar le obligan a encerrarse entre las cuatro paredes de un despacho de 10 a 5, tiene que hacer todo el ejercicio que pueda por las noches. Por eso había tomado la costumbre de dar largas caminatas nocturnas hasta la parte alta de Hampstead y Highgate, con el fin de limpiar mi organismo del aire impuro de Upchurch Lane. Fue en el curso de uno de estos paseos sin rumbo cuando conocí a Felix Staniford, y esto me condujo a lo que ha sido la aventura más extraordinaria de mi vida. Una noche, fue en abril o a primeros de mayo de 1894, me dirigí al punto más extremo de la periferia de Londres por el norte, e iba andando por una de esas bonitas avenidas con altas villas de ladrillo que la gigantesca ciudad empuja continuamente cada vez más hacia el campo. Era una noche de primavera agradable y clara. La luna brillaba en el cielo raso y yo, que había recorrido ya bastantes kilómetros, me sentía inclinado a caminar despacio y atento a lo que iba encontrando. En este estado de ánimo, una de las casas me llamó la atención cuando pasaba por delante. Era una casa muy grande y con un buen terreno, algo apartada de la calle. Tenía pinta de ser moderna, aunque ni mucho menos tanto como las viviendas vecinas, todas ellas groseras y dolorosamente nuevas. El trazado simétrico del vecindario quedaba interrumpido por el césped tachonado de laureles, con la casa enorme, oscura y tétrica erguida al fondo. Era evidente que había sido el retiro campestre de algún comerciante rico, y que se construyó cuando la calle más cercana se encontraba a más de 1 kilómetro de allí, aunque los tentáculos de ladrillo rojo de pulpo londinense la habían alcanzado y la rodeaban ahora. La fase siguiente, pensé, sería su digestión y absorción definitiva para que un constructor de casas baratas pudiera levantar en el jardín delantero una docena de viviendas en alquiler por una renta de 80 libras anuales. Y entonces, mientras estas reflexiones me pasaban vagamente por la cabeza, se produjo un incidente que llevó mis pensamientos por un cauce distinto. Un coche de 4 ruedas, esa desgracia de Londres, pasaba en una dirección mientras que en dirección contraria se acercaba el resplandor amarillo del faro de un ciclista. A pesar de que eran los únicos objetos que se movían en toda la calle larga e iluminada por la luna, terminaron chocando uno contra otro con la maligna exactitud de 2 buques de pasaje en la inmensa extensión del Atlántico. La culpa fue del ciclista, que intentó cruzar por delante del coche. Calculó mal la distancia y acabó en el suelo derribado por el hombro del caballo. Se incorporó refunfuñando. El cochero le insultó y entonces, al caer en la cuenta de que el ciclista no había tenido tiempo de anotar su número, arreó al caballo y se dio a la fuga. El ciclista agarró el manillar de su bicicleta postrada, pero luego se sentó de repente con un gemido. «¡Ay, Dios!», dijo. Crucé la calle corriendo. «¿Se ha hecho daño?», pregunté. «En el tobillo. Creo que solo está torcido, pero me duele bastante. ¿Me hace el favor de darme la mano?». Se había sentado en el círculo de luz amarilla que proyectaba el faro de la bicicleta, y mientras lo ayudaba me fijé en que era un joven elegante, con bigotito oscuro, grandes ojos castaños, con pinta de sensible y nervioso, y síntomas de salud frágil en las mejillas hundidas. El trabajo o las preocupaciones habían dejado huella en su rostro delgado y cetrino. Se levantó cuando le tiré de la mano, pero dejó un pie en el aire y gimió al intentar moverlo. «No puedo apoyarlo», dijo. «¿Dónde vive?». «Aquí», señaló con la cabeza la casa grande y oscura al fondo del jardín.
Iba hacia la verja cuando ese maldito coche me arrolló. ¿Podría ayudarme? Fue sencillo. Dejé la bicicleta al lado de la verja dentro del jardín y ayudé al joven a recorrer la avenida y subir los peldaños que llevaban a la puerta principal. No había ninguna luz encendida, y la casa estaba oscura y silenciosa, como si nunca se hubiera habitado. Ya me arreglo solo. Muchas gracias, dijo mientras intentaba meter la llave en la cerradura. No, permítame que le deje a salvo. Formuló una protesta petulante y débil, y entonces comprendí que en realidad no podía hacer nada sin mí. La puerta se había abierto a un vestíbulo oscuro como un pozo. El muchacho dio un paso todavía hacia adelante, con mi mano en su brazo. Por esa puerta a la derecha, indicó avanzando a tientas en la oscuridad. Abrí la puerta y en un momento él había conseguido prender una cerilla. Encima de una mesa había una lámpara que encendimos entre los dos. Ya estoy bien, ya puede dejarme. Adiós, dijo, y con estas palabras se sentó en una butaca y se desmayó en el acto. Me vi en una situación extraña. No estaba seguro de que el joven no hubiera muerto, a juzgar por su aspecto cadavérico. Entonces vi que le temblaban los labios y se le hinchaba el pecho, aunque los ojos eran dos rendijas blancas y tenía un color espantoso. La responsabilidad era excesiva. Tiré de un cordón y oí el furioso tintineo de la campana muy lejos, pero no vino nadie. El repique se perdió en el silencio sin que ningún murmullo o movimiento lo interrumpiera. Esperé y llamé de nuevo con el mismo resultado. Tenía que haber alguien más en la casa. Un joven elegante no podía vivir solo en aquel caserón. Pensé que debía poner a su familia al corriente de lo ocurrido. Si no respondían a la campana, tendría que ir a buscarlos. Cogí la lámpara y me adelanté rápidamente. Lo que encontré me sorprendió. El vestíbulo estaba vacío. La escalera, sin alfombrar, estaba cubierta por una capa de polvo amarillento. Había 3 puertas que daban a unas salas espaciosas, todas ellas sin alfombras ni cortinas, aparte de las telarañas grises que caían de la cornisa y de las escarapelas de líquen que se habían formado en las paredes. Mis pasos reverberaban en aquellos espacios vacíos y silenciosos. Después seguí adelante por el pasillo, con la idea de que al menos la cocina estaría habitada, de que habría algún guardés en algún cuarto solitario. Pues no, estaba igual de vacía y desolada. Sin esperanza de encontrar ayuda, recorrí otro pasillo y vi algo que me sorprendió más que todo lo anterior. El pasillo terminaba en una puerta grande y marrón, y la puerta tenía un sello de cera roja del tamaño de una cerradura. Me pareció que el sello llevaba mucho tiempo allí porque estaba descolorido y polvoriento. Seguía observándolo y pensando qué podía esconderse detrás de aquella puerta, cuando oí que una voz me llamaba, y al volver corriendo encontré al muchacho erguido en la butaca y muy asombrado al despertarse en la oscuridad. —¿Por qué demonios se ha llevado la lámpara? —preguntó. —He ido a buscar ayuda. —Pues puede hartarse de buscar. Vivo solo. —Eso es un inconveniente si cae enfermo. Ha sido una estupidez desmayarme. He heredado de mi madre un corazón débil, y el dolor o la emoción me afectan. Algún día acabará conmigo, como acabó con ella. ¿No será usted médico? No, abogado. Me llamo Frank Alder. Yo Félix Staniford. Tiene gracia haber conocido a un abogado, porque mi amigo, el señor Percival, dice que pronto vamos a necesitar uno. Con mucho gusto. Bueno, eso dependerá de él. ¿Dice usted que ha recorrido toda la planta baja con esa lámpara? Sí. ¿Toda? Preguntó con énfasis y mirándome a los ojos.
Creo que sí, no perdía la esperanza de encontrar a alguien. ¿Ha entrado en todas las habitaciones? Insistió sin quitarme los ojos de encima. Bueno, en todas las que se podía. Ah, eso quiere decir que lo ha visto, dijo, y se encogió de hombros con el aire de quien pone al mal tiempo buena cara. ¿Qué he visto? La puerta sellada. Ah, sí, la he visto. ¿Y no has sentido curiosidad por saber qué había dentro? Bueno, me ha parecido extraño. ¿Se cree capaz de vivir solo en esta casa año tras año, queriendo saber lo que hay al otro lado de esa puerta y sin mirar? ¿Quiere decir que no lo sabe? Sé lo mismo que usted. ¿Y por qué no mira? No puedo. Sus respuestas eran muy forzadas, y vi que había cometido el error de adentrarme en un terreno delicado. No creo ser más curioso de lo normal, pero había en la situación algo que despertó poderosamente mi curiosidad. Sin embargo, mi última excusa para seguir allí se había esfumado ahora que mi compañero había recobrado el conocimiento. Me levanté para marcharme. ¿Tiene prisa?, preguntó. No, no tengo nada que hacer. En ese caso, me gustaría que se quedara un rato conmigo. La verdad es que llevo una vida muy aislada y recluida. No creo que haya en todo Londres un hombre que viva como yo. Con muy poca frecuencia tengo a alguien con quien hablar. Eché un vistazo al vestíbulo, pequeño y parcamente amueblado, con un sofá-cama en un extremo. Luego pensé en el caserón vacío y en la siniestra puerta con el sello rojo descolorido. Había en la situación algo grotesco y singular que me dio ganas de saber más. Quizás si me quedaba lo conseguiría. Le contesté que con mucho gusto. En esa mesita encontrará licores y un sifón. Discúlpeme por no hacer de anfitrión, pero es que no puedo andar. Y en esa bandeja de ahí tiene cigarros. Creo que voy a fumarme uno. Entonces, ¿es usted abogado, señor Alder? Sí. Yo no soy nada. Soy el ser más inútil del mundo, hijo de un millonario. Me educaron con la expectativa de amasar una fortuna, y aquí me tiene, pobre y sin oficio ni beneficio. Para colmo de males, me he quedado con esta mansión que no puedo mantener. ¿No le parece una situación absurda? Vivir en esta casa es para mí lo mismo que para un buhonero tirar del carro con un pura sangre. Un burro sería más útil para él y una casita de campo para mí. ¿Y por qué no vende la casa? No puedo. Alquílela entonces. Tampoco puedo. Mi compañero sonrió al ver mi desconcierto. Si no le aburro, puedo contarle por qué. Al contrario, me interesa muchísimo, dije. Con lo amable que ha sido usted conmigo, lo menos que puedo hacer es satisfacer cualquier curiosidad que pueda sentir. Debe saber que mi padre era Stanislaus Staniford, el banquero. Staniford el banquero. Me acordé de ese nombre al momento. Su huida del país unos 7 años antes había sido uno de los mayores escándalos y sensaciones del momento. Veo que lo recuerda, dijo mi compañero. Mi pobre padre abandonó el país para evitar a sus muchos amigos, después de invertir sus ahorros en una operación especulativa que fue un fracaso. Era un hombre nervioso y sensible, y la responsabilidad le alteró el juicio. Legalmente no había cometido ningún delito. La cuestión era estrictamente sentimental. Ni siquiera se atrevía a mirar a la cara a su familia y murió entre desconocidos, sin dejarnos saber dónde estaba. ¿Murió?, exclamé. No pudimos demostrar su muerte, pero sabemos que tiene que haber muerto, porque el valor de las acciones ya se ha recuperado,
y no hay ningún motivo que le impida mirar de frente a cualquiera. De haber seguido con vida, habría vuelto. Debió de morir en algún momento de estos 2 últimos años. ¿Por qué en estos 2 últimos años? Porque hace 2 años tuvimos noticias suyas. Entonces no les dijo dónde vivía. La carta venía de París, pero no llevaba remite. Llegó cuando murió mi pobre madre. Mi padre escribió para darme algunas instrucciones y algún consejo, y desde entonces no he vuelto a saber nada de él. ¿Y antes había escrito? Sí, antes había escrito, y de ahí viene el misterio de la puerta sellada que ha visto usted esta noche. Haga el favor de pasarme esa carpeta. Aquí guardo las cartas de mi padre, y es usted el primer hombre que las ve, aparte del señor Percival. ¿Quién es el señor Percival, si me permite preguntarlo? Era el empleado de confianza de mi padre, y ha seguido siendo amigo y consejero, primero de mi madre y ahora mío. No sé qué habríamos hecho sin él. Él sí ha visto las cartas, pero nadie más. Esta es la primera que recibimos, el mismo día en que se fugó mi padre. Léala usted. Leí la siguiente carta. Mi queridísima esposa, desde que Sir William me dijo lo delicado que está tu corazón y lo mucho que puede perjudicarte cualquier disgusto, no he querido hablarte de mis negocios. Ha llegado el momento en que me es imposible seguir ocultándote que las cosas me han salido muy mal. Me veo obligado a dejarte temporalmente, pero ten la indudable certeza de que nos veremos muy pronto. Puedes confiar plenamente en que así será. Nuestra separación va a ser muy breve, cariño mío, así que no te angusties, y sobre todo no permitas que esto afecte a tu salud, pues es lo que quiero evitar por encima de todo. Ahora tengo que pedirte algo y te ruego, por todo lo que nos une, que hagas exactamente lo que te digo. Hay algunas cosas que no quiero que nadie vea en mi cuarto oscuro, el que utilizo para mis trabajos de fotografía, al final del pasillo que lleva hasta el jardín. Para ahorrarte especulaciones dolorosas, te garantizo desde este mismo instante, querida, que allí no hay nada de lo que pueda avergonzarme. De todos modos, no quiero que ni tú ni Félix entréis en ese cuarto. Está cerrado y te suplico que cuando recibas esta carta, selles la cerradura inmediatamente y la dejes así. No vendas la casa, porque entonces mi secreto se descubrirá. Sé que Félix y tú respetaráis mis deseos mientras viváis en ella. Félix puede entrar en la habitación cuando cumpla 21 años. Antes no. Y ahora adiós, mi queridísima esposa. Mientras dure esta breve separación, consulta con el señor Percival cualquier asunto que pueda surgir. Ya sabes que Percival cuenta con mi total confianza. Siento muchísimo dejaros a Félix y a ti, aunque sea solo temporalmente, pero lo cierto es que no tengo elección. De tu marido que te quiere y te querrá siempre. Stanislaus Staniford, 4 de junio de 1887. Lamento importunarle con asuntos familiares, se disculpó mi compañero. Tómelo como un caso profesional. Hace años que quería contarlo. Me siento honrado por su confianza y sumamente interesado por los hechos, contesté. Mi padre era un hombre conocido por su amor a la verdad, casi patológico, y también de una exactitud pedante. Por eso, cuando dijo que confiaba en ver a mi madre muy pronto, y cuando dijo que no había en ese cuarto oscuro nada de lo que pudiera avergonzarse, puede usted estar seguro de que era cierto. ¿Qué ha podido pasarle? Ni mi madre ni yo hemos sido capaces de imaginarlo. Respetamos sus deseos al pie de la letra y sellamos esa cerradura. Sellada sigue desde entonces. Mi madre vivió otros 5 años después de la desaparición de mi padre, aunque los médicos dijeron entonces que no resistiría mucho tiempo. Estaba muy enferma del corazón. A lo largo de esos primeros meses recibió 2 cartas de mi padre.
Las dos tenían matasellos de París, pero ningún remite. Eran breves y decían lo mismo, que pronto volverían a estar juntos y que no se angustiara. Después no hubo noticias hasta que ella murió. Y entonces llegó una carta para mí, tan íntima que no puedo enseñársela, en la que mi padre me pedía que nunca pensara mal de él. Me daba muchos buenos consejos y me decía que aunque el sello de la puerta ya no era tan importante como lo había sido en vida de mi madre, abrirla aún podía hacer daño a otras personas, y por tanto creía que lo mejor era esperar a que cumpliera los 21 años, pues en ese intervalo las cosas podían resultar más fáciles. Mientras tanto me encomendaba el cuidado del cuarto. Ahora ya sabe usted por qué, a pesar de lo pobre que soy, no puedo ni alquilar ni vender esta casa tan grande. Puede hipotecarla. Mi padre ya la había hipotecado. Es una situación muy singular. Mi madre y yo tuvimos que ir vendiendo los muebles poco a poco y despidiendo a los criados. Y ahora, como ve, vivo sin servicio doméstico y en una sola habitación. Pero ya solo faltan 2 meses. ¿Qué quiere decir? Que dentro de 2 meses seré mayor de edad. Lo primero que pienso hacer es abrir esa puerta. Lo segundo, deshacerme de la casa. ¿Qué razones podía tener su padre para seguir fuera del país cuando las inversiones ya se habían recuperado? Ninguna. ¿Por qué no se llevó a su mujer con él? No lo sé. ¿Por qué querría ocultar su dirección? No lo sé. ¿Por qué permitió que su madre muriese y la enterraran sin que él hubiera vuelto? No lo sé. Querido amigo, si me permite hablarle con franqueza de un consejero legal, yo diría que está muy claro que su padre tenía razones de peso para huir del país, y aunque no se le haya acusado de nada, al menos él temía que pudieran hacerlo, y se negaba a someterse al poder de la ley. Yo creo que eso es obvio. ¿O hay otra explicación para los hechos? Félix Staniford no aceptó esta sugerencia. Usted no conoce a mi padre, contestó con frialdad. Yo no era más que un niño cuando nos dejó, pero siempre seguirá siendo mi modelo de hombre. Su único defecto es que era demasiado sensible y demasiado generoso. Que alguien pudiera perder dinero por su culpa le rompió el corazón. Tenía un sentido del honor inquebrantable, y cualquier teoría sobre su desaparición que lo contradiga se equivoca. Me agradó la contundencia con que se expresaba el muchacho, aun cuando pensé que los hechos contradecían su visión de las circunstancias y que no era capaz de analizarlas sin prejuicios. Solo me limito a expresar la opinión de quien ve la situación desde fuera, señalé. Y ahora tengo que irme, porque aún me queda un buen paseo por delante. Su historia me ha interesado mucho y me gustaría estar al corriente de cómo evoluciona. Déjeme su tarjeta, dijo, y así me retiré después de darle las buenas noches. Pasó algún tiempo sin que volviera a tener noticias del caso, y me temí que todo acabara siendo una de esas experiencias fugaces que se alejan de nuestra observación directa y se diluyen en una mera esperanza o sospecha. Pero una tarde me entregaron en mi oficina de Upchurch Lane una tarjeta con el nombre del señor J. H. Percival y su portador. Un hombre bajito, seco y de ojos vivarachos entró acompañado por mi pasante. Creo, señor, que mi amigo el señor Félix Staniford ya le ha hablado de mí, dijo. Claro, lo recuerdo. Tengo entendido que le habló de las circunstancias que rodean la desaparición de mi antiguo jefe, el señor Stanislaus Staniford, y de la existencia de una habitación sellada en su antigua residencia. Así es. Y usted se mostró interesado por el caso. Me interesó muchísimo. ¿Sabe usted que tenemos permiso del señor Staniford para abrir la habitación el día en que su hijo cumpla 21 años? Lo recuerdo.
Hoy es su cumpleaños. ¿La han abierto? Pregunté con impaciencia. Todavía no, señor, contestó en tono serio. Tengo motivos para creer que sería conveniente contar con la presencia de testigos cuando abramos esa puerta. Usted es abogado y conoce los hechos. ¿Querría estar presente? Sin duda. Tanto usted como yo estamos ocupados todo el día. ¿Podemos vernos a las 9 en la casa? Iré con mucho gusto. Allí lo esperamos. Adiós por ahora. Hizo una solemne reverencia y salió de mi oficina. Acudí a la cita esa noche con el cerebro cansado de buscar inútilmente alguna explicación verosímil al misterio que estábamos a punto de resolver. El señor Percival y Félix Staniford me esperaban en la habitación del muchacho. No me sorprendió que el joven estuviera pálido y nervioso, pero sí me chocó mucho ver que el seco empleado de la City se encontraba en un estado de agitación tan profunda que solo en parte conseguía disimular. Tenía las mejillas coloradas, no paraba de retorcerse las manos, y era incapaz de estarse quieto un solo instante. Staniford me saludó con cordialidad y me agradeció muchas veces mi presencia. «Bueno, Percival», le dijo a su compañero, «supongo que no hay ningún impedimento para que hagamos lo que tenemos que hacer sin más tardanza. Me gustaría quitármelo de encima cuanto antes». El empleado del banquero cogió la lámpara y encabezó la marcha, pero al llegar a la puerta se detuvo en el pasillo y le temblaba tanto la mano que la luz no dejaba de bailar en las paredes sin adornos. «Señor Staniford», dijo con la voz entrecortada, «espero que esté preparado para la impresión que puede llevarse cuando retiremos ese sello y abramos esa puerta». «¿Qué puede haber ahí dentro, Percival? Me está usted asustando». «No, señor Staniford, pero me gustaría que se prepare, que se arme de valor, que no se deje...» Tuvo que humedecerse los labios secos entre frase y frase, y entonces con tanta claridad como si lo hubiera dicho explícitamente, vi que él sabía lo que había detrás de la puerta cerrada, y que era aterrador. «Aquí tiene las llaves, señor Staniford, pero recuerde mi advertencia». Tenía en la mano un manojo de llaves que el joven le arrebató con impaciencia. A continuación introdujo un cuchillo por debajo del sello descolorido hasta que logró desprenderlo. Viendo que la lámpara no paraba de moverse temblorosa en la mano de Percival, se la quité y la acerqué a la cerradura mientras Staniford iba probando llaves. Por fin una giró. La puerta se abrió de golpe. El muchacho dio un paso adelante y con un grito terrorífico cayó inconsciente a nuestros pies. Si no hubiera hecho caso de la advertencia de Percival, si no me hubiera preparado para llevarme un buen susto, seguramente se me habría caído la lámpara al suelo. La habitación, vacía y sin ventanas, estaba habilitada como laboratorio fotográfico, con un grifo y un fregadero a un lado. En una pared había un estante con frascos y medidores y un olor muy fuerte y peculiar, en parte químico y en parte animal. Lo envolvía todo. Delante de nosotros teníamos una única mesa y una silla, y en la silla, dándonos la espalda, había un hombre sentado, como si estuviera escribiendo. Su actitud y sus contornos eran tan naturales como la vida misma. Pero al iluminarlo con la lámpara me recorrió un escalofrío, pues vi que el cuello estaba negro y arrugado, y que tenía un grosor similar al de mi muñeca. Una capa de polvo denso y amarillento le cubría el pelo, los hombros y las manos marchitas del color de un limón. Tenía la cabeza apoyada en el pecho. Su pluma aún descansaba sobre una hoja de papel descolorido. «Mi pobre director», exclamó el señor Percival con las mejillas bañadas de lágrimas.
¿Cómo? ¿Es el señor Stanislaus Staniford? Aquí lleva sentado 7 años. Ay, ¿por qué hizo eso? Le rogué, le imploré, se lo pedí de rodillas, pero no hubo forma de hacerle cambiar de opinión. ¿Ve esa llave que está encima de la mesa? Cerró la puerta por dentro y estaba escribiendo algo. Tenemos que llevárnoslo. Sí, lléveselo, y por Dios salgamos de aquí. El aire está viciado. Vamos, Staniford, vamos. Cogiéndolo de un brazo cada uno, llevamos al aterrorizado muchacho a su habitación casi arrastrándolo. «Era mi padre», exclamó cuando por fin recuperó el conocimiento. «Estaba muerto, en esa silla. Usted lo sabía, Percival. A eso se refería con su advertencia». «Sí, lo sabía, señor Staniford. He procurado hacerlo mejor en todo momento, aun viéndome en una situación tan complicada. Hace 7 años que sé que su padre estaba muerto en esa habitación». «¿Lo sabía y nunca nos lo dijo?» «No sea duro conmigo, señor Staniford. Tenga en cuenta lo difícil que ha sido mi papel». «La cabeza me da vueltas. No lo entiendo». El joven se levantó tambaleándose y se sirvió de la botella de coñac. «¿Esas cartas que recibimos mi madre y yo eran falsas?» «No, señor. Su padre las escribió y me encargó que las enviara por correo. He seguido sus instrucciones al pie de la letra. Era mi jefe y lo he obedecido». El brandy había calmado los nervios descompuestos del muchacho. «Cuéntemelo todo. Ahora estoy preparado», dijo. «Bueno, señor Staniford, ya sabe usted que su padre pasó una época muy difícil y creyó que muchas personas pobres iban a perder sus ahorros por su culpa. Era un hombre de tan buen corazón que no pudo soportarlo. Atormentado por la preocupación, decidió poner fin a su vida. Ay, señor Staniford, si usted supiera cuánto le supliqué y cuánto discutí con él, jamás me culparía. Y él también me rogó, como ningún hombre me había rogado jamás. Dijo que había tomado una decisión y ya no había vuelta atrás. Pero dependía de mí que su muerte fuera feliz y fácil o que fuera angustiosa. Vi en sus ojos que hablaba en serio, y al final cedí a sus súplicas y consentí en acatar su voluntad. Su principal preocupación era que el mejor médico de Londres le había comunicado que el corazón de su mujer no soportaría el más mínimo disgusto, y aunque le horrorizaba ser él quien acelerase su final, la vida se le había vuelto insoportable. ¿Cómo quitarse la vida sin hacerle daño a ella? Ahora ya ve cuál fue su plan. Escribió esa carta para su mujer. No decía nada que no fuera estrictamente cierto. Cuando hablaba de que se verían pronto, se refería a que la muerte de ella estaba cerca, pues según le habían asegurado, no duraría más de unos pocos meses. Tan convencido estaba que únicamente dejó otras 2 cartas para que se enviaran pasado algún tiempo después de su muerte. Ella vivió otros 5 años y yo no tenía más cartas que enviar. Me dejó una última carta con la orden de enviársela a usted a la muerte de su madre. Todas ellas las eché al correo en París para alimentar la idea de que estaba en el extranjero. Era su deseo que yo no dijera nada, y no he dicho nada. He sido un servidor fiel. Él creía que pasados 7 años de su muerte, la conmoción entre sus amigos vivos se atenuaría. Siempre fue muy considerado con los demás. Hubo un silencio interrumpido al cabo de un rato por el joven Staniford. «No puedo culparle, Percival. Le ahorró usted a mi madre un disgusto que sin duda le habría destrozado el corazón. ¿Qué es ese papel?»
Es lo que estaba escribiendo su padre, señor. ¿Quiere que se lo lea? Léalo. He tomado el veneno, y ya empiezo a notar el efecto en las venas. Es extraño, pero no es doloroso. Cuando se lean estas palabras yo llevaré muerto muchos años, si es que mis deseos se han cumplido fielmente. Seguro que quien haya perdido dinero por mi culpa ya no me seguirá guardando rencor. Y tú, Félix, me perdonarás este escándalo familiar. Que Dios permita descansar en paz a un espíritu agotado. Amén, exclamamos los tres. Leamos un cuento más. El gato brasileño, 1898. Es mala suerte para un hombre joven tener gustos caros, grandes ambiciones y amistades aristocráticas, pero no dinero en el bolsillo, y tampoco una profesión que le permita ganarlo. El caso es que mi padre, un hombre bueno, optimista y de trato fácil, tenía tanta confianza en la riqueza y la benevolencia de su hermano mayor y soltero, Lord Southerton, que dio por hecho que yo, su único hijo, jamás me vería en la necesidad de ganarme la vida. Se imaginaba que, si no había una vacante para mí en las grandes plantaciones de los Southerton, al menos encontraría un puesto en el servicio diplomático, que aún sigue siendo dominio exclusivo de nuestras clases privilegiadas. Mi padre murió demasiado pronto para ver lo equivocados que eran sus cálculos. Ni mi tío ni el gobierno pusieron la más mínima atención en mí, y tampoco manifestaron el menor interés por mi carrera. Una brazada de faisanes a una cesta de liebres era lo único de vez en cuando que recibía para recordarme que era el heredero de la casa Otwell y de una de las fincas más prósperas del país. Mientras tanto me vi soltero, merodeando por la ciudad y viviendo en unas habitaciones de Grosvenor Mansions, sin más ocupación que la práctica del tiro al pichón y los partidos de polo en Hurlingham. Un mes tras otro iba viendo cómo cada vez me resultaba más difícil que los acreedores prorrogaran el vencimiento de mis facturas, y tampoco podía obtener más dinero en efectivo con cargo a alguna propiedad libre de restricciones de transmisión. La ruina se vislumbraba en mi camino, y cada día la veía con mayor claridad, más cerca y más de todo punto inevitable. Lo que me hacía aún más consciente de mi pobreza era que al margen de la inmensa fortuna de Lord Southerton, todos mis familiares eran gente adinerada. El más cercano, Everard King, sobrino de mi padre y primo carnal mío, había llevado una vida aventurera en Brasil, y había vuelto a Inglaterra con la intención de establecerse con su enorme fortuna. Nunca supimos cómo había ganado el dinero, pero al parecer tenía mucho, porque había comprado la finca de Greylands, en Suffolk, cerca de Clipton-on-the-Marsh. En todo el primer año después de su regreso, no me prestó más atención que el miserable de mi tío, Lord Southerton. Pero una mañana de verano, con enorme alegría y alivio, por fin recibí una carta en la que me pedía que fuera a visitarlo ese mismo día a Greylands Court, y me quedara a pasar unos días con él. A mí, que en ese momento me esperaba una larga visita a la bancarrota, la invitación me pareció casi providencial. Si era capaz de entablar una buena relación con este primo desconocido, tal vez lograra recuperar mi economía. Ordené a mi criado que preparase mi maleta, y esa misma tarde me puse en camino a Clipton-on-the-Marsh. Después de hacer transbordo en Ipswich, un tren de cercanías me dejó en un apeadero desierto, en mitad de una pradera de hierba ondulante y surcada por un río sinuoso y de aguas mansas, que atravesaba los valles entre altas orillas de cieno, lo que indicaba que estábamos al alcance de la marea. Ningún coche había ido a esperarme. Más tarde supe que mi telegrama llegó con retraso, así que alquilé un carro en la posada del pueblo.
El carretero, un hombre excelente, se deshizo en elogios sobre mi primo, y por él supe que el señor Everard King se había convertido en un hombre que abría todas las puertas en aquella región del país. Había invitado a su casa a los niños de la escuela, sus terrenos estaban abiertos al público, y había contribuido a diversas obras benéficas. En resumidas cuentas, su benevolencia era tan universal que mi carretero únicamente podía explicarla con la sospecha de que tenía ambiciones parlamentarias. Mi atención se desvió de este panegírico con la llegada de un pájaro precioso que se había posado en un poste del telégrafo, al lado del camino. Al principio me pareció un arrendajo, pero era más grande y tenía el plumaje de colores más vivos. El carretero explicó su presencia al instante, diciendo que el pájaro era del caballero al que íbamos a visitar. Por lo visto, la aclimatación de especies foráneas era una de sus aficiones, y había traído de Brasil varios pájaros y animales con la intención de criarlos en Inglaterra. Al otro lado de las verjas de Greylands Park, encontramos abundantes pruebas de ese gusto suyo. Un ciervo pequeño y moteado, un curioso jabalí conocido, creo, como pecarí, una oropéndola con un plumaje glorioso, algo parecido a un armadillo y un animal de andar torpe, con los dedos vueltos hacia adentro, como un tejón muy gordo. Fueron algunos de los ejemplares que observé mientras recorríamos la sinuosa avenida. El señor Everard King, mi primo desconocido, me esperaba personalmente en la escalera de su casa, pues nos había visto a lo lejos y se imaginó que sería yo. Tenía un aire muy hogareño y bondadoso y era un hombre bajito y fuerte, de unos 45 años, con una cara afable y redonda, bronceada por el sol tropical y surcada por un millar de arrugas. Llevaba un traje de lino blanco como los hacendados, un cigarro entre los labios y un sombrero panamá echado hacia atrás. Era uno de esos personajes a los que se asocia con una casa colonial y un porche, y parecía curiosamente fuera de lugar delante de aquella mansión de piedra inglesa, con sus alas geométricas y sus columnas de estilo paladiano en la entrada. «Querida», llamó, mirando por encima del hombro. «Querida, aquí está nuestro invitado. Bienvenido a Greylands. Encantado de conocerte, primo Marshall. Tomo como un gran halago que honres con tu presencia este apartado rincón campestre». Su actitud no podía ser más acogedora, y al instante me hizo sentirme como en casa. Pero toda esta cordialidad era indispensable para compensar la frialdad, incluso la grosería de la mujer, alta y macilenta, que acudió a su llamada. Creo que era de extracción brasileña, aunque hablaba un inglés excelente, y disculpé sus modales atribuyéndolos al desconocimiento de nuestras costumbres. Sin embargo, no hizo nada por disimular, ni en ese momento ni más adelante, que mi presencia en Greylands Court no era precisamente bienvenida. Pese a sus comentarios en general corteses, tenía unos ojos oscuros y singularmente expresivos, en los que vi con toda claridad desde el primer momento que su mayor deseo era que volviera a Londres. Pero mis deudas eran demasiado acuciantes y mis expectativas con respecto a mi pariente rico demasiado vitales para permitir que el mal humor de su mujer desbaratara mis planes. Así que pasé por alto la frialdad de ella y correspondí a la externa cordialidad con que él me daba la bienvenida. No había escatimado en esfuerzos para agasajarme. Mi habitación era preciosa. Me rogó que le pidiese todo lo que pudiera contribuir a mi felicidad. A punto estuve de decirle que un cheque en blanco sería una ayuda considerable, pero pensé que sería prematuro en aquella fase de nuestra relación. La cena fue magnífica, y después, cuando nos sentamos a disfrutar de unos habanos y un café, que según me contó más tarde se elaboraba especialmente en su plantación, me dije que todos los elogios del carretero estaban justificados,
y que nunca había conocido a un hombre más hospitalario que mi primo, o de mejor corazón. A pesar de su carácter alegre, era un hombre de voluntad muy firme y temperamento visceral. De esto último tuve un ejemplo a la mañana siguiente. La extraña aversión que había inspirado a la señora King llegó al extremo de que sus modales durante el desayuno me parecieron casi ofensivos. Sin embargo, su intención resultó inconfundible cuando su marido se retiró del comedor. «El mejor tren del día es el de las 12:15», dijo. «No tenía intención de irme hoy», contesté con franqueza. Puede que hasta con desafío, pues había tomado la determinación de no consentir que aquella mujer me echase de allí. «Bueno, si la decisión dependiera de usted», empezó a decir, pero se interrumpió con una mirada de lo más insolente. «Estoy seguro de que el señor Everard King me habría dicho algo si creyera que estoy abusando de su hospitalidad». «¿Qué pasa? ¿Qué pasa?», preguntó una voz, y al momento mi anfitrión había entrado en el comedor. Había oído sin querer mis últimas palabras y le bastó con mirarnos un momento para adivinar todo lo demás. Una expresión de brutalidad total se apoderó al instante de su cara alegre y regordeta. «¿Serías tan amable de salir un momento, Marshall?», me pidió. «No sé si he dicho que me llamo Marshall King». Cerró la puerta detrás de mí y luego le oí hablar a su mujer en voz baja con ira concentrada. Estaba claro que esa flagrante violación de la hospitalidad le había tocado en un punto sensible. No soy de los que escuchan a escondidas, así que salí al jardín. Poco después oí pasos apresurados a mis espaldas y allí estaba su mujer, nerviosa, pálida y con los ojos enrojecidos por las lágrimas. «Mi marido me ha pedido que me disculpe con usted, señor Marshall King», dijo, parándose delante de mí con la mirada baja. «Por favor, no diga una sola palabra más, señora King». De repente me lanzó una mirada furibunda. «Idiota», resopló, con una vehemencia desmedida, y acto seguido dio media vuelta y volvió a la casa rápidamente. El insulto fue tan ofensivo, tan intolerable, que solo acerté a quedarme viendo cómo se alejaba, completamente pasmado. Y allí seguía cuando mi anfitrión fue a buscarme, alegre y campechano como de costumbre. «Espero que mi mujer te haya pedido disculpas por esos comentarios tan absurdos». «Pues sí, por supuesto». Me puso una mano en el brazo y empezó a pasear conmigo de un lado a otro del césped. «No te lo tomes a pecho», añadió. «Sentiría más de lo que puedo expresar que acortaras tu visita, aunque fuera solamente una hora. Lo cierto es que no hay motivo para que nos andemos con ocultaciones en la familia. Mi pobre mujer es desmedidamente celosa. No soporta que nadie, ni hombre ni mujer, se interponga un solo instante entre nosotros. Su ideal es una isla desierta y un eterno tête-à-tête. Eso te dará una pista de su comportamiento, que en este momento en particular, lo reconozco, no está muy lejos de la obsesión. Dime que no volverás a pensar en eso». No, claro que no». «Entonces enciende ese cigarro y ven a dar una vuelta conmigo para ver mi pequeña colección de animales». Pasamos la tarde ocupados con esta visita, que incluyó a todos los pájaros y animales, incluso los reptiles que había importado. Unos vivían en libertad, algunos en jaulas y otros dentro de la casa. Me habló con entusiasmo de sus éxitos y sus fracasos, sus nacimientos y sus muertes, manifestando una alegría infantil cuando un pájaro de colores vistosos alzaba el vuelo desde el césped a nuestro paso o un animal curioso se escabullía hacia algún escondite.
Finalmente me llevó por un pasillo que recorría la casa de un ala a otra. Al fondo había un portón con una tronera y a su lado en la pared una manivela de hierro acoplada a una rueda y un tambor. Una hilera de barrotes se extendía a lo largo del pasillo. «Estoy a punto de enseñarte la joya de mi colección», dijo. «Solo hay otro ejemplar en toda Europa. Ahora que el cachorro de Rotterdam ha muerto. Es un gato brasileño». «¿En qué se diferencia de cualquier otro gato?» «Ahora lo verás», contestó riéndose. «¿Haces el favor de retirar ese póstigo y echar un vistazo?» Lo hice y vi una celda grande y vacía, con baldosas de piedra y varios ventanucos enrejados en la pared del fondo. En el centro de la celda, acostado en un círculo de luz dorada, había un animal enorme, del tamaño de un tigre, pero negro y reluciente como el ébano. Era sencillamente un gato negro, descomunal y muy bien alimentado, adormilado en aquel charco de luz del sol exactamente igual que haría un gato. Me pareció tan elegante, tan vigoroso, tan delicadamente diabólico que no podía apartar los ojos de él. «¿Verdad que es espléndido?», preguntó mi primo con entusiasmo. «Glorioso, nunca he visto un animal tan noble». «Algunos lo llaman puma negro, pero en realidad no tiene nada de puma. Este animal mide casi 3 metros de punta a punta. Hace 4 años era una bolita de peluche negra con 2 ojos amarillos. Me lo vendieron recién nacido en una región salvaje, en la cabecera del río Negro. Mataron a su madre con lanzas después de que ella acabara con la vida de 12 personas». «Entonces son feroces». «Los animales más traicioneros y sanguinarios del mundo. Háblale de un gato brasileño a un indígena del norte del país y verás el susto que se lleva. Prefieren cazar hombres a animales. Este todavía no ha probado el sabor de la sangre humana, pero el día que lo haga será un terror. De momento no permite a nadie más que a mí entrar en su guarida. Ni siquiera Baldwin, el mozo de cuadra, se atreve a acercarse a él. Yo soy su padre y su madre al mismo tiempo». De repente, para mi sorpresa, abrió la puerta, entró en la celda y cerró inmediatamente después. Al oír su voz, el enorme animal se levantó, bostezó, restregó cariñosamente la cabeza negra y redondeada en el costado de Everard King, mientras éste le daba palmaditas y lo acariciaba. «Vamos, Tommy, a tu jaula», le ordenó. El monstruoso felino fue hasta un rincón y se coló por debajo de una reja horizontal. Everard King salió al pasillo, cogió la manivela de hierro que ya he mencionado antes y se puso a girarla. La verja del pasillo empezó entonces a atravesar una ranura en la pared y por fin se cerró delante de la reja hasta formar una jaula. Mi primo abrió la puerta de nuevo y me invitó a entrar en la celda, impregnada por el olor húmedo y acre característico de los grandes carnívoros. «Lo hacemos así», dijo. «Le dejamos que se mueva libremente por la celda y de noche lo metemos en la jaula, girando la manivela del pasillo como acabas de ver. Puedes soltarlo o encerrarlo». No hagas eso». Yo había metido la mano entre los barrotes para acariciar el flanco brillante del felino. Everard King me la apartó con gesto serio. «Te aseguro que no te puedes fiar de él. No creas que porque yo me tomé algunas libertades con él cualquiera puede hacer lo mismo. Es muy exclusivo con sus amigos, ¿verdad, Tommy?» ¿Ha oído que le traen la comida? ¿A que sí, chico?» Se oyeron pasos en las baldosas de piedra y el animal se levantó y empezó a dar vueltas por la jaula estrecha, con un brillo intenso en los ojos amarillos y deslizando la lengua escarlata sobre la línea blanca de dientes afilados.
Un mozo de cuadra entró con una pieza de carne en una bandeja y la arrojó entre los barrotes. El animal se abalanzó ágilmente sobre la carne y se la llevó a un rincón. Allí la sujetó entre las zarpas y empezó a desgarrarla y a despedazarla, levantando de vez en cuando el hocico ensangrentado para mirarnos de reojo. Era un espectáculo maligno y fascinante al mismo tiempo. «Supongo que no te extrañará que le tenga cariño a este animal», dijo mi anfitrión cuando salimos. «Sobre todo si piensas que lo he criado yo. No fue nada fácil traerlo desde el centro de América del Sur, pero aquí está, sano y salvo, y como te digo, es el ejemplar más perfecto de Europa. Los del zoo se mueren por tenerlo, pero yo no puedo separarme de él. En fin, creo que ya he aburrido bastante con mi afición, así que lo mejor que podemos hacer es seguir el ejemplo de Tommy, porque ya es hora de cenar». Mi primo de América del Sur estaba tan fascinado con su finca y sus animales exóticos que al principio no creí que pudiera tener otros intereses. No tardé en ver que tenía algunos, y además acuciantes, a juzgar por la cantidad de telegramas que recibía. Llegaban a todas horas y siempre los abría con un gesto de suma impaciencia y avidez. Unas veces me imaginé que serían de los corredores de apuestas del hipódromo y otras de la bolsa, pero estaba claro que tenía entre manos asuntos muy urgentes y que la operación no se llevaba a cabo en los Downs de Suffolk. A lo largo de los 6 días de mi visita, nunca recibió menos de 3 o 4 telegramas al día, y a veces fueron hasta 7 u 8. Yo aproveché también aquellos días que cuando llegó el momento de marcharme había conseguido entablar una relación de lo más cordial con mi primo. Nos quedábamos todas las noches hasta muy tarde en la sala de billar, y él me contaba historias fascinantes de sus aventuras en América. Historias tan temerarias y desesperadas que me costaba mucho asociar con el hombre moreno, bajito y regordete que tenía delante. Por mi parte yo me atrevía a hablarle de algunos recuerdos de mi vida en Londres, y le interesaron tanto que prometió venir a pasar una temporada conmigo en Grosvenor Mansions. Tenía ganas de conocer el lado más libertino de la vida en la ciudad, y aunque esté mal que yo lo diga, no podía elegir un guía más competente. Hasta el último día de mi estancia no me atreví a plantear lo que tenía en mente. Le hablé con franqueza de mis dificultades pecuniarias y mi ruina inminente, y le pedí consejo, con la esperanza de recibir algo más tangible. Me escuchó atentamente mientras se fumaba un cigarro con fruición. «¿Pero tú no eres el heredero de nuestro tío, Lord Southerton?» «Tengo fundadas razones para creer que lo soy, pero nunca he recibido una asignación suya». «No, claro, ya he oído hablar de su tacañería. Mi pobre Marshall, tu situación es muy difícil. Por cierto, ¿has tenido noticias recientes de cómo se encuentra de salud?» «Desde que era pequeño llevo oyendo decir que su estado es crítico». «Cierto, siempre ha estado hecho un cascajo. Tu herencia puede tardar mucho en llegar. ¿Qué situación tan incómoda para ti?» «Esperaba, señor, que, ahora que conoce todos los hechos, pudiera adelantarme...» «No digas una sola palabra más, querido muchacho», exclamó con la mayor cordialidad. «Hablaremos de eso esta noche, y te doy mi palabra de que haré todo cuanto esté en mi mano». No lamenté que mi visita se acercara a su fin, porque la sensación de que había alguien impaciente por perderme de vista era muy desagradable. La cara cetrina y la mirada severa de la señora King se me habían vuelto cada vez más odiosas. Había dejado de mostrarse grosera conmigo, se lo impedía el miedo a su marido, pero llevaba sus celos descabellados al extremo de ni mirarme.
Nunca se dirigía a mí e intentaba por todos los medios que mi estancia en Greenlands fuera lo más incómoda posible. El último día me trató de un modo tan ofensivo que me habría ido sin dudarlo si no hubiera sido porque esperaba tener una charla con mi anfitrión esa noche, que quizá pudiera salvarme de la ruina. Era muy tarde cuando por fin llegó la ocasión, pues mi primo, que había recibido más telegramas de lo habitual a lo largo del día, se retiró a su estudio después de cenar y no salió de él hasta que todo el mundo se había ido a la cama. Oí que cerraba con llave todas las puertas, como tenía por costumbre, y por fin vino a verme a la sala de billar. Apareció con una bata que envolvía su figura corpulenta y unas babuchas turcas de color rojo. Se acomodó en una butaca y se preparó un vaso de grog. Me fue imposible no fijarme, con una cantidad de whisky considerablemente mayor que de agua. «Caramba», dijo, «qué noche». Tenía razón. El viento aullaba alrededor de la casa y las celosías de las ventanas no paraban de batir y golpear como si fueran a salir volando. Por contraste, el resplandor de las lámparas amarillas parecía más brillante y la fragancia de los cigarros más intensa. «Bueno, hijo, ahora tenemos la casa y la noche para nosotros solos. Deja que me haga una idea de cuál es tu situación y a ver qué puedo hacer para arreglarla. Quiero que me cuentes hasta el último detalle». Alentado por sus palabras, di comienzo a una larga exposición en la que sucesivamente fueron apareciendo todos mis proveedores y acreedores, desde mi casero hasta mi criado. Había tomado algunas notas en mi agenda que, puedo decirlo con orgullo, me permitieron ordenar los datos y ofrecer una exposición muy profesional de mis costumbres, nada profesionales, y de mis lamentables circunstancias. Me desanimó, sin embargo, ver que mi compañero tenía la mirada perdida y la atención en otra parte. Si hacía algún comentario, era siempre mecánico y sin sentido, lo que venía a confirmar que no estaba siguiendo mis explicaciones. De vez en cuando se concentraba y daba muestras de cierto interés, pidiéndome que repitiera o detallara algo, pero siempre volvía a perderse en sus pensamientos. Por fin se levantó y tiró la colilla del cigarro a la chimenea. «La verdad, muchacho, es que nunca he tenido buena cabeza para los números», dijo. «Así que tendrás que disculparme. Haz las cuentas completas en un papel y pásame una nota. Lo entenderé cuando lo vea negro sobre blanco». La propuesta me dio esperanzas y le prometí que así lo haría. «Ya tendríamos que estar en la cama», dijo mi primo. «El reloj del vestíbulo está dando la 1». El tintineo de carrillón atravesó el rugido de la tormenta. El viento se precipitaba como un torrente. «Tengo que ver a mi gato antes de acostarme. Se pone nervioso cuando el viento es tan fuerte. ¿Quieres venir?» «Claro». «Pues no hagas ruido y no hables porque todos están durmiendo». Cruzamos con sigilo la alfombra persa del vestíbulo iluminado y salimos por la puerta del fondo. El pasillo de piedra estaba a oscuras, pero había un farol colgando de un gancho, y Everard King lo cogió y lo encendió. No se veía la verja en la pared y eso indicaba que el animal estaba en su jaula. «Pasa», dijo mi primo a la vez que abría la puerta. Un gruñido profundo indicó que el gato brasileño estaba muy alterado por la tormenta. Lo vimos a la luz parpadeante del farol enroscado en un rincón de la guarida, como un bulto enorme y negro que proyectaba una sombra agazapada y tosca en la pared encalada. La cola se movía con furia entre la paja. «El pobre Tommy no está de muy buen humor», señaló Everard King, levantando la lámpara para observar al animal. «Parece un demonio negro, ¿eh? Tengo que darle algo de cenar para que se anime un poco. ¿Me sostienes un momento el farol?»
Lo cogí de su mano mientras él se acercaba a la puerta. «Su comida está aquí afuera», explicó. «Me disculpas un instante, ¿verdad?». Salió del recinto y la puerta se cerró con un chasquido metálico. El ruido fuerte y seco me paralizó el corazón. Sentí una oleada de pánico. La vaga sospecha de ser víctima de un engaño monstruoso me heló la sangre. Alcancé la puerta de un salto, pero no había manivela por dentro. ¡Déjame salir! «No pasa nada, no alborotes tanto, ¿tienes la luz?» «Sí, pero no me gusta quedarme aquí encerrado». «¿No te gusta?». Oí su risa campechana. «No estarás solo mucho tiempo». «Déjame salir», repetía enfadado. «No soporto este tipo de bromas». «De eso se trata precisamente», dijo con otra odiosa carcajada. Y entonces, entre el rugido de la tormenta, oí que la manivela crujía y chirriaba, y que la verja rozaba al entrar en su ranura. Dios mío, estaba soltando al gato brasileño. A la luz del farol vi cómo los barrotes se deslizaban despacio delante de mí. Ya había un hueco de 2 palmos a un lado. Con un alarido agarré el último barrote con las 2 manos y tiré de él como loco. Estaba loco de rabia y de horror. Conseguí inmovilizar la verja por espacio de más de 1 minuto. Sabía que mi primo estaba girando la manivela con todas sus fuerzas y que la palanca pronto me vencería. Fui cediendo centímetro a centímetro, arrastrando los pies sobre las losas de piedra, rogando y suplicando a aquel monstruo inhumano que me salvara de una muerte tan cruel. Apelé a nuestra relación familiar. Le recordé que era su invitado y le rogué que me dijera qué daño le había hecho. A cada pregunta me respondía girando la manivela, y aunque yo seguía empujando la verja con todas mis fuerzas, cada giro salía un barrote de la ranura. Aferrado a la verja, iba resbalando poco a poco por delante de la jaula, hasta que con las muñecas doloridas y los dedos destrozados, desistí de aquella lucha inútil. La verja retrocedió con un estruendo cuando la solté finalmente, y un momento después oí el rumor de las babuchas turcas en el pasillo y un portazo a lo lejos. Luego todo quedó en silencio. El animal no se había movido en todo ese tiempo. Estaba quieto en el rincón y había dejado de mover la cola. Me pareció como si la llegada de un hombre que no paraba de gritar, aferrado a los barrotes y arrastrado por delante, lo hubiese dejado atónito. Vi que me miraba sin parpadear con aquellos ojos enormes. Se me había caído el farol al sujetar los barrotes, pero seguía encendido en el suelo, y traté de recogerlo pensando que quizá la luz pudiera protegerme. Al primer movimiento que hice, la bestia soltó un gruñido profundo y amenazador. Me quedé quieto, temblando de pies a cabeza. El gato, si es que puede darse un nombre tan doméstico a un animal tan fiero, estaba a menos de 3 metros de mí. Le brillaban los ojos como 2 discos de fósforo en la oscuridad. Me horrorizaban y al mismo tiempo me fascinaban. No podía dejar de mirarlos. La naturaleza nos gasta bromas extrañas en momentos de tanta intensidad, y aquellas 2 luces trémulas crecían y menguaban con un movimiento rítmico hacia arriba y hacia abajo. A veces parecían 2 puntos diminutos de un brillo extremo, como chispas eléctricas en la negra oscuridad, que se iban ensanchando poco a poco hasta envolver aquel rincón de la celda en una luz cambiante y siniestra. Y de golpe se apagaron. La bestia había cerrado los ojos. No sé si hay algo de verdad en la antigua idea del dominio que ejerce la mirada humana, o si el enorme felino sencillamente tenía sueño. Pero lo cierto es que, lejos de manifestar algún deseo de atacarme, se limitó a apoyar la cabeza reluciente sobre las poderosas pezuñas delanteras, y pareció que se quedaba dormido. Yo seguía sin moverme del sitio,
por miedo a despertarlo y devolverle su maligna existencia. Pero al menos podía pensar con claridad, ahora que la bestia había apartado su mirada torva. Iba a pasar la noche encerrado con aquella fiera. Mi instinto, por no hablar de lo que me había dicho el villano que acababa de tenderme semejante trampa, me advertía de que el animal era tan salvaje como su dueño. ¿Cómo podía liberarme de él hasta el día siguiente? Todo intento de abrir la puerta era inútil, y lo mismo pasaba con las ventanas enrejadas y estrechas. No había ningún refugio en la celda de piedra desnuda. Pedir ayuda era absurdo. Sabía que la celda era un anexo de la casa y que el pasillo que lo unía a ésta medía como mínimo 30 metros. Además, con el estruendo de la tormenta, era poco probable que alguien oyera mis gritos. Únicamente podía confiar en mi valor y mi ingenio. Y entonces, con una nueva sacudida de terror, me fijé en el farol. La vela se había consumido y estaba a punto de agotarse. En cuestión de 10 minutos se habría apagado. Es decir, tenía solo 10 minutos para hacer algo, pues sabía que cuando estuviera en la oscuridad con aquella bestia aterradora, sería incapaz de actuar. Me quedaba paralizado solo de pensarlo. Examiné con desesperación aquella cámara de la muerte y me fijé en un detalle que prometía. No diré seguridad, pero sí un peligro menos inmediato e inminente que el suelo. Ya he dicho que la jaula tenía una reja horizontal que quedaba extendida cuando la verja corredera entraba en la ranura de la pared. Estaba hecha de barrotes separados unos centímetros y cubiertos con una malla de alambre, resistente, y se apoyaba en un soporte fuerte en cada extremo. Ahora era como un dosel de barras sobre el felino acostado en el rincón. El hueco entre esta repisa de hierro y el techo era de algo menos de 1 metro. Si era capaz de subir y meterme entre los barrotes y el techo, solamente tendría un lado vulnerable. Estaría a salvo desde arriba, desde atrás y desde ambos lados. La bestia solo podría atacarme por un lado. Cierto que por ese lado no tenía ninguna protección, pero al menos estaría fuera de su camino cuando le diera por dar vueltas en la celda. Para alcanzarme tendría que desviarse. Era cuestión de ahora o nunca, porque cuando se apagara la luz todo sería imposible. Con un nudo en la garganta me colgué del barrote superior dando un salto, y jadeando me impulsé para encaramarme. Entonces me tendí boca abajo, justo encima de los aterradores ojos del gato, y su mandíbula, mientras bostezaba. Su aliento fétido me golpeó en la cara como el vapor de una cazuela nauseabunda. Sin embargo, el animal me miraba con más curiosidad que fiereza. Se desperezó ondeando con elegancia el lomo largo y negro, y luego, incorporándose sobre las patas traseras, con una de las delanteras apoyada en la pared, levantó la otra y metió las garras entre la malla de alambre por debajo de mí. Un gancho blanco y afilado me desgarró los pantalones. Seguía vestido de etiqueta, y se me clavó en la rodilla. Fue un experimento más que un ataque, porque cuando solté un vivo grito de dolor, el animal bajó la zarpa, y con un salto ágil empezó a dar vueltas alrededor de la celda, mirándome de vez en cuando. Yo retrocedí hasta pegar la espalda contra la pared y ocupar el menor espacio posible. Cuanto más me alejara, más le costaría atacarme. El gato parecía más inquieto ahora que se había puesto en movimiento y trotaba con sigilo alrededor de la celda, pasando continuamente por debajo de mi cama de hierro. Impresionaba ver que aquella mole se deslizaba como una sombra, apenas con un levísimo susurro de las almohadillas aterciopeladas. La llama de la vela ya estaba muy baja, tanto que apenas veía al animal.
Y entonces, con una última llamarada y un chisporroteo, se apagó definitivamente. Estaba a solas con el gato en la oscuridad. Es consolador, a la hora de enfrentarse a un peligro, saber que uno ha hecho todo lo que está en su mano. Ya no quedaba otra que esperar el desenlace en silencio. En mi caso, la única posibilidad era no moverme exactamente de donde estaba. Así que me estiré y me quedé muy quieto, con la esperanza de que la bestia se olvidara de mi presencia si yo no se la recordaba. Calculé que debían de ser las 2 de la madrugada. A las 4 sería de día. No faltaban más de 2 horas para el amanecer. La tormenta seguía rugiendo fuera y la lluvia azotaba sin tregua las ventanas de la celda. Dentro el olor ponzoñoso y fétido era sofocante. No oía ni veía al gato. Procuré pensar en otras cosas, pero solo una tenía la fuerza suficiente para distraer mi atención de mi aterradora realidad. Y era pensar en la vileza de mi primo, en su hipocresía sin igual, y en el odio perverso que sentía por mí. Detrás de aquella cara tan alegre acechaba el espíritu de un asesino medieval, y cuanto más pensaba en él, más claramente veía la astucia con que lo había planeado todo. En apariencia se había ido a la cama, como todos los demás. Seguramente tenía un testigo para demostrarlo. Luego, sin que nadie lo viese, había bajado a la sala de billar. Me había llevado a aquella celda con engaños y me había abandonado allí. Su historia era muy sencilla. Me dejó en sala de billar, donde yo estaba terminando de fumar un cigarro. Yo fui por mi cuenta a echar un vistazo al gato. Entré en la cámara sin fijarme en que la verja estaba abierta, y me quedé atrapado. ¿Quién podría acusarlo de mi muerte? Puede que hubiera sospechas, pero pruebas nunca. Qué lentas y espantosas fueron esas 2 horas. Una vez oí un ruido suave, como el de una lima, y pensé que el gato se estaba lamiendo el pelo. Varias veces los ojos verdosos me miraron en la oscuridad, pero sin detenerse, y con esto aumentó mi esperanza de que se hubiera olvidado de mí o de que no le interesara. Por fin, un leve resplandor entró por las ventanas, que al principio se dibujaron como 2 tenues cuadrados grises en la pared negra. Después el gris se volvió blanco, y me permitió ver de nuevo a mi terrible compañero. Y por desgracia, él también me veía. Era evidente que se había vuelto mucho más peligroso y agresivo que la última vez que lo vi. Le molestaba el frío de la mañana y además tenía hambre. Con un gruñido constante iba y venía por la pared contraria a mi refugio, con los bigotes erizados de furia y blandiendo la cola como un látigo. Cada vez que daba la vuelta en una esquina me miraba amenazante con sus ojos salvajes. Comprendí que iba a matarme. Aún así, era imposible no admirar la elegancia de aquella bestia diabólica, sus movimientos largos, ondulantes y sinuosos, el lustre de los magníficos flancos, el brillo rojo de la lengua viva y palpitante que colgaba del hocico negro como la tinta. El gruñido de amenaza se intensificaba por momentos, sin interrupción. Supe que se acercaba el punto crítico. Era un momento horrible para morir de semejante modo, aterido, incómodo, acostado en aquel potro de tortura y tiritando con mi traje ligero de etiqueta. Traté de armarme de valor, animarme y al mismo tiempo, con la lucidez de un hombre totalmente desesperado, busqué con la mirada alguna vía de escape. Una cosa estaba clara. Si la verja vertical volvía a su posición, podía encontrar un refugio seguro al otro lado. ¿Sería posible sacarla? Casi no me atrevía a moverme, por miedo a llamar la atención de la fiera. Despacio,
Muy despacio, alargué la mano hasta agarrar el extremo del último barrote que sobresalía de la pared. Para mi sorpresa respondió muy fácilmente a mi tirón. La dificultad para sacarlo radicaba lógicamente en que tenía que sujetarme a él. Tiré de nuevo y la verja salió unos 10 centímetros. Me dio la impresión de que se deslizaba sobre unas ruedecillas. Volví a tirar y entonces el gato saltó. Su movimiento fue tan rápido, tan repentino, que no lo vi venir. Simplemente oí un rugido salvaje y un segundo después, los ojos amarillos, la cabeza negra y aplastada, la lengua roja y los dientes relucientes estaban a un palmo de mí. Sacudió de tal modo los barrotes en los que yo estaba tumbado, que pensé, en la medida en que podía pensar en un momento así, que iban a caerse. El gato se balanceó un momento con la cabeza y las patas delanteras muy cerca de mí, a la vez que intentaba sujetar el borde de la verja con las patas traseras. Oí el arañazo de las garras al engancharse en la malla de alambre, y el aliento del animal me produjo arcadas. Pero había calculado mal el salto y no resistió mucho en aquella posición. Despacio, con una mueca de rabia y lanzando violentos zarpazos contra los barrotes, se echó hacia atrás y apoyó las patas delanteras en el suelo de un golpe. Al instante, con un gruñido, volvió a plantarme cara y se agazapó para atacar de nuevo. Comprendí que mi destino iba a decidirse en cuestión de segundos. La bestia había aprendido de la experiencia, y esta vez no fallaría al atacar. Tenía que actuar de inmediato y sin miedo, si es que había alguna posibilidad de salvación para mí. Tracé mi plan en un instante. Me quité la chaqueta y se la lancé a la bestia por encima de la cabeza, a la vez que saltaba de mi refugio. Agarraba el barrote de la verja vertical y tiraba de ella frenéticamente para sacarla de la pared. Salió con más facilidad de lo que me esperaba. Crucé la celda rápidamente arrastrando la verja conmigo, pero al moverme tan deprisa, casualmente me quedé fuera de la jaula. De haber sido al contrario, habría salido ileso. El caso es que hubo una pausa mientras detenía la verja e intentaba colarme por el hueco que aún no se había cerrado. El momento bastó para que la fiera se quitara la chaqueta con la que yo la había cegado y se abalanzara sobre mí. Me escabullí por el hueco y tiré de los barrotes, pero el gato me enganchó la pierna antes de que pudiera cerrar la jaula del todo. De un zarpazo brutal me desgarró la carne de la pantorrilla, como se enrosca una viruta de madera al paso de un cepillo. En un momento, sangrando y a punto de desmayarme, me vi tendido entre la paja maloliente, separado por una hilera de amables barrotes de la bestia, que seguía arremetiendo violentamente contra ellos. Demasiado herido para moverme y demasiado débil para tener miedo, solo pude quedarme allí, más vivo que muerto, observando a la fiera. Apretó el pecho amplio y negro contra los barrotes y encogió las garras como yo había visto hacer a un gatito delante de un cepo. Me desgarró la ropa, pero, por más que alargaba las patas, no llegaba a alcanzarme. Yo había oído hablar del curioso efecto anestésico que producen las heridas de los grandes carnívoros, y en ese momento iba a experimentarlo, porque había perdido toda sensación de identidad y estaba tan interesado en el éxito o el fracaso del felino como si no fuera yo su presa, sino un observador externo. Y entonces, poco a poco, mi conciencia se fue diluyendo en sueños confusos y extraños, siempre acechado por esa cara negra y esa lengua roja, hasta que me perdí en el nirvana del delirio. Bendito consuelo de quienes pasan una prueba tan atroz. Reconstruyendo más tarde la secuencia de los acontecimientos, creo que estuve unas 2 horas insensible,
Me devolvió la conciencia el mismo chasquido metálico que había señalado al comienzo de mi terrible experiencia. Era el ruido del cerrojo al retirarse. Luego, antes de que mis sentidos recobraran la claridad suficiente para comprender lo que ocurría, vi la cara redonda y bondadosa de mi primo que asomaba por la puerta abierta. Su sorpresa al ver la escena fue evidente. El gato estaba agazapado en el suelo, yo tumbado de espaldas y en mangas de camisa dentro de la jaula, con los pantalones hechos jirones y un charco de sangre alrededor. Aún sigo viendo su cara de sorpresa iluminada por el sol de la mañana. Me miró atentamente y volvió a mirar. A continuación cerró la puerta de la celda y se acercó a la jaula para comprobar si estaba muerto de verdad. No soy capaz de explicar lo que ocurrió entonces. No me encontraba en condiciones de tomar nota de los acontecimientos. Solo puedo decir que de repente vi que apartaba la cabeza y miraba a la bestia. «Querido Tommy», gritó. «Querido Tommy». Y empezó a acercarse a los barrotes andando hacia atrás. «Túmbate, bestia estúpida», rugió. «Túmbate. ¿Es que no conoces a tu amo?» De golpe, incluso mi aturdido cerebro recordó aquellas palabras suyas cuando dijo que el sabor de la sangre humana convertiría a aquel animal en un demonio. Mi sangre había sido la causa, pero él sería quien pagaría el precio. «¡Aparta!», gritó. «¡Aparta, demonio! ¡Baldwin! ¡Baldwin! ¡Ay, Dios mío!». Y entonces le oí caer, levantarse y caer de nuevo con un ruido semejante al de un saco que se rasga. Sus gritos se debilitaron hasta perderse dentro del gruñido estremecedor. Después, cuando ya lo había dado por muerto, lo vi, como en una pesadilla, ciego, despedazado y empapado de sangre, corriendo desesperadamente por la celda. Y esa fue la última imagen que tuve de él antes de perder el conocimiento una vez más. Tardé muchos meses en recuperarme. De hecho, no puedo decir que me haya recuperado, pues hasta el fin de mis días llevaré un bastón como recuerdo de mi noche con el gato brasileño. Ni Baldwin, el mozo de cuadra, ni los demás criados supieron explicarse lo ocurrido, cuando, alertados por los gritos desgarradores de su amo, me encontraron a mí en la jaula y los restos de Everard King, o lo que más tarde se descubrió que eran sus restos, entre las garras de la criatura a la que él mismo había criado. Inmovilizaron a la fiera con hierros candentes y le dispararon después por la tronera de la puerta, antes de poder liberarme a mí. Me llevaron a mi dormitorio, y allí, en la casa del hombre que quería asesinarme, pasé varias semanas debatiéndome entre la vida y la muerte. Trajeron un médico de Clipton y una enfermera de Londres, y en el plazo de un mes pudieron llevarme a la estación y trasladarme a mis habitaciones en Grosvenor Mansions. Guardo un recuerdo de mi enfermedad, que si no estuviera tan grabado en mi memoria, tomaría por una escena del cambiante panorama de un cerebro en estado de delirio. Una noche, cuando la enfermera había salido, la puerta se abrió y una mujer alta, vestida de luto, entró en mi dormitorio. Se acercó a mí y al inclinar la cara cetrina, el leve resplandor de la lámpara de noche me mostró a la mujer brasileña con la que se había casado mi primo. Me observó atentamente con una expresión de bondad que nunca había visto en ella. «¿Está consciente?», preguntó. Asentí con dificultad, pues lo cierto es que seguía muy débil. «Bueno, solo quería decirle que la culpa es suya. ¿No cree que hice todo lo posible? Intenté desde el primer momento que se fuera de esta casa, por todos los medios, menos delatando a mi marido. Intenté salvarlo de él. Sabía que él tenía un motivo para hacerle venir, y que no le permitiría salir de aquí con vida.
Nadie lo conocía tan bien como yo, que he tenido que soportarlo tantas veces. No me atreví a decirle a usted todo esto. Me habría matado. Pero hice todo lo posible por salvarlo. Viendo cómo han salido las cosas, ha sido usted el mejor amigo que he tenido nunca. Me ha dado la libertad cuando yo ya creía que únicamente la muerte podría dármela. Siento mucho que esté usted herido, pero no puedo reprochármelo. Ya le advertí de que era usted un idiota, y eso es lo que ha sido. Y dicho esto, aquella mujer tan amargada y singular a la que jamás volvería a ver, se retiró sigilosamente. Con lo que quedaba de la fortuna de su marido regresó a su país. Y he oído que más tarde tomó los hábitos en Pernambuco. Yo llevaba algún tiempo en Londres cuando los médicos por fin me declararon en condiciones de trabajar. No fue una autorización que recibiera precisamente con alegría, pues sospechaba que pudiera ser la señal para que una avalancha de acreedores cayera sobre mí. Pero fue Somers, mi abogado, el primero en aprovechar la situación. Me alegra ver que el señor se encuentra mucho mejor, dijo. Llevo tiempo esperando el momento de darle la enhorabuena. ¿Qué quiere decir, Somers? No estoy para bromas. Quiero decir que hace ya 6 semanas que es usted Lord Southerton, pero temíamos que la noticia pudiera complicar su recuperación. Lord Southerton, uno de los lores más ricos de Inglaterra. No podía creer lo que estaba oyendo. Y de pronto pensé en el tiempo transcurrido y vi que coincidía exactamente con mi convalecencia. Entonces, Lord Southerton debió de morir más o menos cuando resulté herido. Murió justo el mismo día, asintió Somers mirándome con suma atención. Y estoy convencido, porque sé que era un hombre muy astuto, de que había adivinado la verdad del caso. Se calló un momento, como si esperara alguna confidencia de mí, pero yo no veía que fuese a ganar nada exponiendo a mi familia a semejante escándalo. Sí, una coincidencia muy curiosa, añadió con la misma mirada cómplice. Por supuesto, ya sabe usted que su primo Everard King habría sido el heredero de las fincas de haber faltado usted. Si hubiera sido usted en vez de él el que terminara despedazado por el tigre, o lo que fuera ese animal, naturalmente él sería ahora Lord Southerton. Sin duda, asentí. Su primo estaba muy interesado en serlo, continuó Somers. He sabido casualmente que compró al mayordomo de Lord Southerton y que éste le enviaba telegramas cada pocas horas para informarle de su estado de salud. Debió de ser más o menos cuando usted estaba allí. Si no era el heredero directo, ¿no es raro que quisiera estar tan bien informado? Muy raro, dije. Y ahora, Somers, si hace el favor de traerme las facturas y un talonario nuevo, empezaremos a poner las cosas en orden. Bueno, chicos, chicas, hasta aquí los cuentos de hoy. Espero que les hayan gustado, sin duda ambos muy interesantes con temas curiosos. Pero antes de comentarlos, no te olvides de dejar tu like y suscribirte si no lo has hecho. Bueno, pues en el primero, es decir, el de la habitación sellada, tenemos a un abogado que se ve inundado de curiosidad al conocer a este joven ciclista que choca con los caballos y se hace daño. Le resulta extraño que viva en una casa tan antigua y enorme él solo, sin servidumbre o familia. Pero no solo eso, sino que, al saber de la habitación clausurada, incluso le pide al chico que le avise cualquier cosa que suceda al respecto. Un par de meses después, cuando el tema ya se estaba enfriando, llega el abogado del chico.
al despacho de nuestro narrador y lo invita como testigo a ver qué hay detrás de esa puerta, donde se encuentran con el cadáver del padre del chico. Nunca estuvo en París, sino que luego de tener este tropiezo en la bolsa de valores, se recluye ahí y escribe algunas cartas, dando por sentado ciertas cosas. Y en estas cartas da ciertas indicaciones. Sin duda fue un impacto para el chico, pues todo ese tiempo su padre había estado muy cerca de él, o al menos lo que quedaba de él. En lo personal me parece algo muy extraño y sin sentido el comportamiento del padre. Parece que sí era un hombre muy sensible, muy honrado al parecer, pues luego del fracaso financiero, aunque no hizo ninguna estafa o algo ilegal, decide alejarse de todos los conocidos que quedaron embaucados en la misma situación. Y entiendo que eso puede ser promovido por una moral muy conservadora y un carácter algo melancólico. Luego, este señor decide hacerles creer a todos que se fue del país, que está en alguna parte de París, pero en realidad lo que hace es suicidarse. Pero yo me preguntaría, ¿por qué suicidarse en la casa donde eventualmente lo encontrará su hijo al abrir la puerta? Eso es lo que no entiendo, o mejor dicho, lo que me causa mucho ruido, porque si hubiera querido suicidarse lo podría haber hecho en otro lugar, y aún así encargarle al abogado que se lo comunicara a su hijo al cumplir la mayoría de edad. Pero lo hizo de una manera en la que su hijo viviera cerca de él o de sus restos y de que viera su cadáver descompuesto después de varios años. Eso me parece algo cruel, que choca totalmente con su aparente vergüenza o moral. El suicidio por lo general en una estructura melancólica suele ser en realidad un ataque a otro. Decía Freud que la sombra del objeto cae sobre el yo, lo cual significa que el melancólico se identifica con algo o alguien que perdió, pero con quien también siente enojo u odio. Entonces, al identificarse, termina alojando a ese objeto o persona dentro de sí, lo que significa que al suicidarse no está terminando con la vida propia, sino que simbólicamente es un ataque o un asesinato a ese que lo abandonó, que lo traicionó o lo que sea que le haya hecho. En pocas palabras, puede que este hombre estuviera enojado con su familia y que la desgracia económica fue también una forma inconsciente de alejarse de ellos, pues no solo se escondió para no ver la cara a sus inversores, a los que les había fallado, sino que de alguna forma abandonó a su mujer en momentos difíciles de la vida, y a su hijo lo dejó sin su presencia, cosa muy importante para los hijos, porque a través de la presencia del padre es que logran estructurar su mundo. Creo que uno de los planteamientos de fondo de este cuento es el abandono de un padre, la huida de éste ante una situación difícil. Y quizás esto cruza también con la historia de vida del autor. Respecto al segundo relato, tenemos a otro personaje que está atravesando por problemas económicos que, si se dan cuenta, se ha vuelto una constante, al menos en los últimos 2 videos. El padre de nuestro protagonista no consideró importante que su hijo estudiara o se hiciera una carrera profesional, ya que era casi seguro que el tío le heredaría su fortuna. Sin embargo, esto no pasaba. El tío totalmente lo ignoraba. Y en esa situación compleja se encontraba cuando se entera de que uno de sus primos regresó de Brasil habiendo amasado una gran fortuna. Este primo lo invita a su casa y nuestro narrador va con la intención de pedirle ayuda. Los primeros días simplemente trata de llevarse bien con él y suceden ahí un par de cosas interesantes,
Una de ellas son los constantes ataques de la esposa del primo, una brasileña aparentemente celosa y hostil, que luego nos daríamos cuenta de que no eran ataques, sino advertencias, precauciones. Pero nuestro narrador nunca lo vio de esa manera. El primo se portó siempre muy amable y cordial con nuestro protagonista, por lo cual éste nunca dudó de sus comportamientos extraños, ya que si lo pensamos en retrospectiva podemos ver que sí hubo señales de que algo no cuadraba. Como por ejemplo, lo disruptivo de la apariencia de su primo con el hogar en el que vivía, o los constantes telegramas que recibía, así como la dominación que el primo tenía con la esposa y el miedo que ésta le tenía. Cuando se dio cuenta ya era demasiado tarde. Seguramente el puma había sido también víctima de sus agresiones y cuando tuvo la oportunidad se vengó. Además de que ya estaba tentado por la sangre que había olido de nuestro protagonista. Al final las cosas salieron bien para este último porque se queda con la herencia de aquel tío y huye de la trampa que su primo le había puesto. Aunque no haya estudiado o hecho una carrera profesional, se nota que es un hombre muy perspicaz e inteligente. Y sin duda una experiencia como la que vivió puede ser una que cambia la perspectiva ante la vida. Bueno, chicos, chicas, hasta acá el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Nos reencontramos con la siguiente lectura. Para mí ha sido un placer leerles, como siempre. Nos vemos.